Bienvenidos a Fuera de Cancha, hoy con la grata compañía de Rubén Cárdenas padre. Y hablar de los Cárdenas es hablar, por supuesto, del fútbol panameño y claro que del Alianza. Le quiero dar la bienvenida y lo principal que tengo que preguntarle es ¿cómo nace el equipo de la Alianza o qué conversaciones hubo para crear el Alianza? Bueno, de 13 jugadores en 1962 graduados del Instituto Nacional y que éramos los seleccionados del Instituto Nacional, formamos ese mismo año un grupo de fútbol de segunda división y no teníamos, y quien nos apoyó fue el teniente Roberto Bunting, que trabajaba en la Guardia Nacional de ese tiempo y fue quien nos consiguió las telas para los uniformes, y mi padre, que era sastre, confeccionó los uniformes y entre ellos dos llevaron adelante el equipo. Mi papá como representante, el señor Roberto Bunting como presidente del club. Le llamamos Guardia Nacional, vestíamos así color verde, camisa blanca y la GN aquí, Guardia Nacional. Ese año el equipo compitió, fue la primera vez que un equipo de segunda división, que en su mayoría el personal que disputaba esa liga era gente entre 25, 24 años y 38, 40, 42 años. Era la edad en que... Y fuimos los primeros juveniles que jugamos fútbol. Posteriormente, al año siguiente, se formó la Alianza. Con ese mismo pensamiento, el grupo, aumentamos los jugadores, conseguimos nuevos jugadores, competimos. Y en ese año, en el 1963, el equipo llega y constituye el primer equipo, pues, de jugadores, todos estudiantes, que fue la filosofía permanente que aún en el tiempo permanece, de que los jugadores de Alianza son gente que tiene que estudiar. ¿Es un requisito esto? Es prácticamente un requisito, si por lo menos hasta las categorías menores, el que no estudia no juega. Hablando de su padre, de don Justiniano Cárdenas Izquierdo, seguramente existieron muchas conversaciones entre ustedes. ¿Llegaron a hablar sobre cómo fue ese inicio del fútbol en Panamá? Sí, yo conozco bastante al respecto porque en mi tesis de grado escribo parte de la historia del fútbol panameño. Cuando mi papá llegó en 1938, 37 a Colón, él llegó por Colón, venían de Costa Rica, ellos son colombianos, se fue toda la familia de Costa Rica y después vinieron mi padre, mi tío Luis, mi tío Rafael y mi abuelito, y fundaron la Tijera de Oro, que era como se llamaba la sastrería de los Cárdenas, la Tijera de Oro, y en Colón. Y entonces ellos fueron relacionándose con los jóvenes colonenses, algunos muchos estudiados en Jamaica, Barbados, y allá en esas universidades se jugaba el fútbol por la ascendencia que había de los ingleses en esas islas. Entonces trajeron el fútbol a Panamá, pero ya existía un fútbol a Colón, pero ya existía un fútbol en Panamá desde 1903, cuando la separación, cuando se comenzó el tren. En el 80 y pico, 1880 y pico, se comenzó la construcción del tren en Panamá. Cuando trajeron a los jamaiquinos y barbellanos, ya existía el fútbol panameño. Pero quien produjo esa efervescencia en Colón fueron mis tíos y fundaron la Liga de Colón, que eran dos equipos. ¿Y cómo jugaban esos dos equipos? Los dos equipos jugaban enfrentándose a los barcos que llegaban. ¿Esos eran los rivales? Esos eran los rivales. O sea, toda la semana tenían un rival diferente. Porque llevaban barco y se iban barco. Y así conseguían los... Y los partidos eran los domingos a las 4 de la tarde. Ellos mismos llevaban sus marcos en grandes trucks y la gente, y bueno, se formaba el fútbol que fue el origen del fútbol en Colón. Ok. Siguiendo un poco de la historia del fútbol en Panamá, en 1930
Panamá recibe la invitación para participar en el Mundial de Uruguay. Exactamente. ¿Por qué se declinó la invitación? Bueno, no tengo el detalle. Ajá. No tengo el detalle de por qué fue que no asistimos a esa invitación. Pero Panamá en ese tiempo no tenía una organización sólida. El fútbol, había una liga que se llamaba la Liga Nacional en ese tiempo, que la manejaba un señor Gaspar Suárez, que era barbero. Ese señor manejó por mucho tiempo la Liga Nacional, pero no era, ¿cómo es que se llama? Una liga sólida, como digamos es la LPF o era la ANAPROFE en el 88. Entonces, si bien es cierto, había mucho entusiasmo, no había la organización, porque Panamá no tenía federación de fútbol. La federación de fútbol se viene a dar en 1937-38, cuando se funda la FERA. En el 37 se funda la Liga Provincial de Fútbol de Panamá y en el 38 se inscribe la Federación Panameña de Fútbol a la FIFA. Okay. Por eso, sí, cuando vino la invitación en el 30, fue que nosotros, como no teníamos esa organización tan sólida, no podíamos participar. Aunque teníamos jugadores como Empanaro, Semena, que jugaba en el fútbol profesional de Cuba. Como arquero fue muy famoso. El señor le decían Empanaro, Semena, el nombre no me recuerdo. Con tantos años viviendo lo que es el fútbol, viendo el fútbol en Panamá, ¿cuál considera que ha sido el mejor futbolista panameño? Bueno, yo no quisiera porque hay cuatro futbolistas que yo fundamento en los mejor clasificados de futbolistas panameños. Pero hubo en épocas, en los años 50, gente como el capitán Martínez, que jugó en el fútbol colombiano en la época que Pedernera jugaba en Colombia, imagínese usted, y fue goleador allá en Colombia, señorita, en la época de los años 50, ¿no? Pipón Tejada, que era en el año 53, fue a un panamericano en Chile, Rancho Rangel. ¿Qué decirle, señorita? Un centrodelantero gordito también que se llamaba Arana, jugadores de gran valía, señorita, que si hoy lo tuviera cualquier equipo de la LPF, serían goleadores certerísimos. Yo los vi jugar. Pero esos jugadores no tuvieron el desarrollo o la trayectoria que tuvo Pelé Daily Valdés, no, René Mendieta, Rommel Fernández y Julio César Daily Valdés. De estos dos últimos, yo considero de que si Rommel Fernández hubiera vivido los años que ha vivido Daily Valdés, tal vez Rommel hubiera sido el más grande jugador de fútbol de nuestro país, por sus condiciones. Pero da la casualidad que el desarrollo de Daily Valdés se consolidó después de la muerte de Rommel Fernández. ¿Se da cuenta? Y considero de que ese muchacho que fue descubierto en un nacional que yo organicé, donde saqué la mejor selección que ha habido y la real selección de fútbol de este país, donde jugaron las 9 provincias una contra otra, yendo a visitar una provincia a otra durante todo un verano hasta el mes de mayo y junio de ese mismo año, comenzando en enero. Nosotros logramos hacer un torneo nacional
que por primera vez fue un real torneo nacional, de ida y vuelta de todas las provincias. ¿Debería ser este sistema, lo considera que debería ser el sistema que utilizaríamos actualmente? Por lo menos en las ligas infantojuveniles, que es una vergüenza que muchachitos de 15 años, donde lo más importante sea la competición, jueguen una semana de campeonato. Y nos debe dar vergüenza a nuestros dirigentes que digan que eso es un campeonato nacional. En la 13 y en la 15 es donde ellos debían desarrollar, porque esa es la base de la pirámide futbolística, señorita. Y por lo menos allí debía haber una alta competición, porque recuérdese que la práctica hace al maestro. Llegando un poco ya al tema final, con tanto tiempo en el fútbol panameño y tomando en cuenta lo que es hoy en día la LPF, la selección y demás, ¿qué quisiera cambiar o qué se podría cambiar en nuestro sistema? Bueno, yo no estoy muy convencido de esto que se ha formado. Usted sabe que esto que se ha formado actualmente hay opiniones y opiniones. Para mí, en el fútbol competitivo se compite para ganar y el que pierde tiene que descender. Pero en el fútbol, toda la historia ha sido así, de toda la vida, desde que existe el fútbol, primera y segunda división. Los equipos de segunda división, cuando ganan, van a primera y el último de primera baja. ¿Por qué? Porque eso obliga a los entrenadores a ganar, no a mantenerme. Sí. Con este formato, el entrenador que llega a último, al final dice, bueno, fracasé, fracasó el equipo, me cambian y ponen a otro. Y el equipo se mantiene. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Mi hijo, que tiene su opinión, que fue el que ayudó a fundamentar lo que es hoy, porque yo quiero decirle, señorita, que es bien importante. En esta familia es democrática. Cada cual opina y tiene derecho a su opinión y se le respeta. Claro. ¿Me explico? Él tiene su opinión, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que debe haber ascenso y descenso, porque muchas veces han querido agarrar a la alianza de la manito así, con un dedito, y decirle como nos bajaron en 1994 a la segunda división. En el 96 vino Juan Carlos Delgado de que hay que poner un cheque sobre la mesa de $20,000 a los equipos que quieren quedarse en primera. Entonces, cuando nosotros consultamos, nada más teníamos $16,000 entre los miembros de Alianza. Y dijimos, no ponemos el cheque porque nosotros no vamos a hacer papelón de gente yopeadora cuando llegan al banco. ¿Qué pasó? Al final de la reunión, los 10 equipos que pusieron su cuestión, la Alianza no puso sus cheques sobre la mesa, nos mandaron a segunda división. Y en el año 99, señor Jaime Johnson y yo, él con el apoyo económico de él, subimos el equipo a primera división en el 99 y en el año 2000 comenzamos nuevamente. Ahí estaba, usted vio el equipo ese que hice campeón. Ese fue el equipo que en el 99 ganó el ascenso y nunca hemos descendido. Nos descendieron de a dedo. Porque después de la reunión, señor Juan Carlos Delgado, a cada uno de los equipos que dio su cheque se lo devolvió. Y no hubo el famoso, la base de la liga, para que usted sepa. Pero a nosotros no nos importa, nosotros seguimos adelante y para que sepan, nunca en la cancha nos han podido decir, ustedes descendieron. Hemos defendido en 2 ocasiones el descenso y en las 2 ocasiones le hemos ganado. Así que no tenemos problemas y por eso no aceptamos que nadie nos venga a imponer y que usted se tiene que ir para el interior, ni tenemos que ir para ningún lado, porque nosotros tenemos todos nuestros derechos, nos los hemos ganado en la cancha. Y nadie
puede menoscabar la historia. La historia la hemos escrito con sangre y fuego y así la defendemos. Hemos llegado a la parte final de este Fuera de Cancha. De verdad, muchas gracias, Rubén Cárdenas Padre, porque lo de hoy ha sido una clase de historia que va a quedar guardada en este Fuera de Cancha. Muchas gracias. Gracias a usted y a toda la familia del programa de Nino y Duro al Hueso, que se transmite los lunes a las 8 de la noche. Correcto. Y Contragolpe, y le doy las gracias por permitirme exponer estos conceptos que son parte de la vida y la historia de la familia Cárdenas y del fútbol durante los últimos 90 años.